Bienvenida de nuevo, querida. Y no te olvides de Patreon. Únete ya a Historias Secretas. Ahora, empecemos con esta. No recuerdo el momento exacto en que empezó. Es lo que pasa con la distancia. No llega como una tormenta. Se cuela como la niebla. Antes eran mañanas con infiernos suaves, pasta de dientes compartida y codazos juguetones sobre lo tarde que íbamos. Pero últimamente, las mañanas se habían vuelto tranquilas. Demasiado tranquilas. Ella se servía el café primero. Sin sonrisa, sin beso. A veces ni siquiera una palabra. La seguía, me sentaba en la barra e intentaba pensar en algo casual que decir. Cualquier cosa para romper el silencio. Música, ¿viste el pronóstico de hoy? Ella asentía. Tarareaba y eso era todo. A veces la pillaba mirando por la ventana, removiendo su taza distraídamente. No enfadada, solo en otra parte. Le preguntaba si todo estaba bien, y ella sonreía, educada, practicada, y decía, solo cansada. No siempre era así. Hubo un tiempo en que se apoyaba en mi pecho por las mañanas, con la voz amortiguada por mi camisa, susurrando sus sueños. Ahora, cuando nos tocábamos, era por costumbre, un roce de dedos, no por cariño. Y yo intentaba, ignóralo. Me dije que era solo una fase. Todo el mundo pasa por momentos así. Quizás estaba estresada. Quizás yo le daba demasiadas vueltas. Pero entonces empecé a notar pequeños detalles. Se quedaba hasta más tarde en el trabajo. No todas las noches, solo lo suficiente como para notarlo. Solía mandarme mensajes de nimiedades durante el día, un meme gracioso, una foto del cielo. Ahora las horas pasaban en silencio. Pero lo que más me impactó fue esto. Le sonreía más a su teléfono que a mí. Una noche, bajé a la cocina a buscar agua y la pillé allí de pie, iluminada solo por la luz del refrigerador, leyendo algo en su teléfono. Sonrió, una sonrisa suave y sincera. Quise preguntarle qué era. Quise preguntarle quién era, pero algo me lo impidió. No quería parecer celosa, insegura, controladora. Así que me quedé allí de pie en la oscuridad, sin que nadie me viera, sintiéndome como una extraña en mi propia casa. Y cuando se giró y me vio, guardó el teléfono como si nada y dijo, «¿No podía dormir?» «Sí», respondí. Ninguna de las dos preguntó por qué. Esa noche, acostado a su lado en la cama, miré al techo e intenté recordar la última vez que me miró así. ¿La forma en que la miraba? Teléfono, no con amor, ni siquiera con deseo, solo curiosidad, vitalidad. La distancia no solo crecía. Ya había llegado. Y lo peor, ya no sabía cómo contactarla. Después de un tiempo, el silencio empieza a sentirse como algo que se supone que debes arreglar. Así que lo intenté. Al principio, sin grandes dramas, música, solo pequeñas cosas. El tipo de cosas que haces cuando no quieres admitir que tienes miedo. Empecé a levantarme más temprano para preparar el desayuno. Nada sofisticado. Huevos, tostadas, café como a ella le gustaba. Le ponía el plato delante y le decía, pensé en consentirte un poco. Ella sonreía. ¡Qué dulce! Gracias. Dulce. Gracias. No, música, extraño esto. No te quiero. Solo cortesía. Un viernes, la sorprendí con reservas en un lugar que nos encantaba. Mesas con velas, música suave, el tipo de restaurante donde la gente se acercaba para hablar. Pensé que tal vez si volvíamos a un espacio que una vez nos hizo sentir como nosotros, algo volvería a encenderse. Llevaba un vestido bonito. Se peinó. Parecíamos una pareja normal. Pero la conversación se mantuvo ligera, segura, cosas del trabajo, el tráfico, el nuevo trabajo de su hermana. Cada vez que intentaba dirigirla hacia nosotros, ella se apartó suavemente de él. En un momento, me incliné sobre la mesa y tomé su mano. Me dejó, pero sus dedos estaban quietos, sin alejarse, pero tampoco conteniéndose. En el camino a casa, finalmente lo dije. ¿Hice algo mal? Ella miró por la ventana por un momento antes de responder. No. ¿Por qué pensarías eso? Solo siento que realmente ya no estás aquí conmigo. Música, suspiró como si la pregunta la agotara. Estoy aquí. Solo estoy cansada. Vale. El trabajo ha sido mucho. La vida ha sido mucho. Quería presionar. Quería decir que el cansancio no explicaba meses de distancia emocional, pero tenía miedo de que si presionaba demasiado, la alejaría más. Así que asentí. Vale, lo entiendo. Pero no lo entendí. En realidad no. Empecé a hacer más cosas en la casa, limpiando sin que me lo pidiera, dejándole notitas en su bolso, recogiendo sus bocadillos favoritos cuando iba a la tienda. Cada vez que me agradecía, música, seguía sintiéndose inalcanzable. Una noche,
Estábamos acostados en la cama, mirando en direcciones opuestas. Me volví hacia ella y le susurré, ¿todavía te sientes cerca de mí? No respondió de inmediato. Cuando por fin habló, su voz era suave. Cuidado. ¿Me importas? ¿De verdad? Eso no era lo mismo que decir que se sentía cerca de mí. Me quedé allí tumbado después de eso, mirando a la oscuridad, preguntándome cómo dos personas podían compartir la misma cama y aún así sentirse tan lejos. Música, no estábamos peleando. No estábamos gritando. No había traición, ningún desastre evidente, solo una lenta y silenciosa deriva. Y empecé a preguntarme algo que me asustaba más que cualquier discusión. ¿Puede el amor desvanecerse sin que nadie haga nada malo? Era domingo, al final de la tarde, de esos en los que el cielo se ablanda antes de la cena y todo parece tranquilo y apacible. Estaba en el pasillo doblando la ropa. Nada dramático, solo calcetines y silencio. Fue entonces cuando la oí reír. No una risa educada, no la risa a medias que soltaba cuando intentaba hacer un chiste últimamente. Era profunda, libre, el tipo de risa que te atrapa, incluso si no sabes el chiste. Estaba en la habitación con la puerta casi cerrada, hablando por teléfono. No intentaba escuchar a escondidas, pero algo en el sonido me detuvo. Me quedé allí unos segundos. ¿Escuchando? No, cállate, dijo entre carcajadas. No te pusiste eso, ¿verdad? Dios, qué mala eres. Su voz sonaba vivaz. No había oído eso en meses. No así. Esperé a que bajara la voz como si terminara la llamada. Entré en la cocina e hice ruido con un cajón para que no pareciera que había estado allí con un calcetín en la mano como si fuera un signo de interrogación. Salió unos minutos después, con el pelo un poco despeinado, sonriendo para sí misma. Le pregunté, ¿bien dicho? Levantó la vista un poco sorprendida. Sí, solo cosas de chicas. ¿Sabes? No lo sabía. Ni siquiera sabía que tenía a alguien con quien reírse así. Música. Quería preguntar más, pero algo en su rostro me decía que no ahora. Durante los siguientes días, empecé a notar cosas. Pequeñas pistas. Se preparaba para salir los miércoles por la noche. Nada ostentoso, solo un poco más de esfuerzo de lo habitual. Volvía oliendo a vino y perfume suave, relajada. Una noche, finalmente le pregunté, ¿a dónde vas los miércoles? Levantó la vista de su bolso. Hay un grupo del que me hablaron algunas compañeras del trabajo, una especie de reunión de vinos. Conversación. Qué bien salir de casa, la verdad. Ah, dije, qué bien. Ella asintió. No es gran cosa, solo es agradable estar con gente que lo entiende. ¿Sabes? No sabía qué era, pero asentí como si lo hiciera. Música, esa noche, llegó a casa tarareando, se desmaquilló en el baño y dejó la puerta abierta. Estaba radiante, no de forma glamurosa, música, de forma plena. La observé desde el pasillo. Era tan hermosa cuando no lo intentaba, y me di cuenta de que hacía mucho que no la hacía sentir así. Más tarde, tumbada en la cama, volví a mirar al techo. Igual que todas las noches. Solo que esta vez, una pregunta me latía en el pecho como un latido. ¿Quién es ella cuando no estoy? ¿Y por qué ya no puedo hacerla sentir así? La curiosidad mezclada con miedo y debajo de eso un dolor que crecía lentamente no sabía cómo nombrar todavía, pero lo haría. Música. Muy pronto solo quería ver qué tipo de grupo la hacía iluminar así. Música. ¿Qué tipo de mujeres se reían con ella, le sostenían los ojos cuando hablaba, de qué hablaban que la hacía sentir tan viva? Un miércoles por la noche estacioné a unas cuadras lejos y esperé sin sentirme orgulloso de ello. No estaba espiando exactamente, solo quería verlo. Verla, esta versión de ella que ya no existía en casa. Entró con ese suéter verde suave que no había visto en meses. El que solía elogiar cada vez que lo usaba. Llevaba el pelo suelto y ya sonreía solo de pensar en entrar. Y cuando salió horas después, se veía más ligera, como si le hubieran quitado algo de encima. Ni siquiera miró su teléfono. Simplemente caminó hacia el auto tarareando. Conduje a casa despacio esa noche, con las manos atadas al volante, sin enojo, música, sin sospechas, solo afuera. Estaba viendo a mi esposa cobrar vida sin mí. Y comencé a hacerme preguntas para las que no quería respuestas. ¿Era la compañía, el espacio, la forma en que la veían, la escuchaban allí? Se sentía libre porque nadie esperaba nada de ella allí, o porque nadie la conocía allí. Entonces, en algún momento alrededor de las 2 de la madrugada, llegó el pensamiento. Tranquilo, oscuro. ¿Y si la encontraba allí? No como yo, como otra persona. Como alguien con quien podía hablar y reír como los demás. Al principio, me lo tomé a risa. Ridículo. Me reconocería en un segundo. No soy actor. No soy drag queen.
Nunca he llevado nada que no fuera de la sección de hombres. Pero aún así, la idea se aferraba a los rincones de mi mente como humo. Música, ¿y si pudiera pasar desapercibido por una noche? Escucha, estar cerca de ella. ¿Entiendes? ¿Y si pudiera volver a convertirme en el tipo de persona en la que ella confiaba? No se trataba de engaño, al menos no entonces. Se sentía más como supervivencia. Como si no hacía algo, la fuera a perder por completo. Al día siguiente, busqué el grupo en línea. Nada, música, oficial, sin volantes, solo una publicación local en un hilo de la comunidad. Noche de chicas del miércoles por la noche en el Velvet Lounge. Música, vino, música, charla real. Sin juicios, sin juicios. Leí esa parte una y otra vez. Esa noche, me paré frente al espejo después de la ducha, con la toalla alrededor de la cintura, y me miré. 42, línea de cabello desvanecida, ojos cansados, figura decente, pero nada que ver con los chicos que seguía en Instagram. Entonces el pensamiento regresó más claro, más frío. Si yo fuera otra persona, ¿podría volver a amarme? Y fue entonces cuando me di cuenta de algo aterrador. No lo era. Planeándolo sin más. Estaba planeando cómo no hacerlo todo a la vez. La primera noche, simplemente me paré frente al espejo y me miré. Ni siquiera podía imaginarlo. No podía imaginarme a mí mismo como nada más que lo que era, un hombre perdiendo lentamente a su esposa. Pero la segunda noche, abrí un navegador de incógnito y busqué cómo parecer una mujer para disfrazarme. Me estremecí solo de escribirlo. No estaba orgulloso. No estaba emocionado. Estaba asustado. Como si estuviera caminando hacia una línea que no podía descruzar. Vi vídeos, tutoriales, algunos divertidos, algunos impactantemente hermosos. Tomé notas como si fuera una misión porque en mi corazón lo era. La tercera noche compré una afeitadora. Me dije a mí mismo que era solo un intento, solo música, para ver. Empecé con mi pecho, lentamente, con cuidado, luego mis brazos, luego mis piernas. Para cuando salí de la ducha y me sequé, el reflejo que me miraba ya me parecía desconocido, no femenino, todavía no, solo más suave, como un lienzo antes de la pintura. Compré maquillaje de farmacia, la base más barata, delineador de ojos, rímel. No tenía ni idea de lo que hacía. Me temblaban las manos al probar las brochas, la esponja. Parecía ridículo. Lo limpié, lo intenté una y otra vez. Le tomó, música, horas, pero había algo silenciosamente adictivo en ello. No el look, aún no funcionaba, sino el enfoque, el escape de mí mismo. La ropa vino después. No pedí nada llamativo. Solo un cardigan gris suave, unos vaqueros elásticos, una blusa holgada. Elegí ropa que se sintiera invisible. ¿Segura? El paquete llegó 2 días después. Esperé hasta que ella saliera para su noche de grupo. Cerré la puerta del dormitorio y me vestí lentamente, pieza por pieza. Los vaqueros se pegaban a mis piernas de una manera que me hacía sentir expuesta. La blusa colgaba suelta alrededor de mis brazos. El cardigan suavizaba mi silueta. Cuando me miré en el espejo, no vi a una mujer, pero tampoco me vi a mí mismo. Compré una peluca, marrón, hasta los hombros, nada llamativo. Llegó en una bolsa arrugada y olía a plástico. Pero cuando me la puse y me metí los mechones alrededor de la cara, algo cambió. Casi podía creer que era otra persona. Practiqué caminar de punta a talón, con pasos más cortos y manos relajadas. Primero compré zapatos planos, luego unos tacones color piel, no estiletos. Lo justo para cambiar mi forma de moverme, mi forma de... El peso era importante. La voz llegó al final. Reproduje grabaciones de mujeres hablando de forma informal, cálida y en un tono bajo. Practiqué frente al espejo del baño, susurrando frases como, «Hola, soy nueva aquí. ¿Te importa si me uno?» Dios mío, yo también. La verdad es que me sentía ridículo, incómodo, vergonzoso. Pero cada noche, me sentía un poco menos rígida, un poco menos asustada. Y entonces llegó la parte más difícil, elegir un nombre. Revisé listas de nombres de bebés, créditos de televisión, perfiles de redes sociales. No quería algo llamativo. No quería destacar. Siempre volvía a un nombre, Emily. Me sentía segura, suave, música, él. Tipo de nombre que nadie cuestionaría. El tipo de persona que podía sentarse tranquilamente en un rincón y simplemente escuchar. La primera vez que lo dije en voz alta, se me secó la boca. Me llamo Emily. Me miré fijamente. La peluca, música, el maquillaje, el cardigan, la mirada serena de un hombre escondido a plena vista. Música, no parecía real, pero tampoco parecía nada. Parecía posible.
Y eso me aterrorizaba porque en el fondo sabía que iba a hacer esto. Iba a entrar en ese salón vestido de Emily, no para engañar a mi esposa, sino para encontrarla. Porque la extrañaba y no sabía cómo más alcanzarla. El camino al salón de terciopelo se sentía como entrar en un sueño del que no podía despertar. Todo en mí se sentía mal. El peso de la peluca, la forma en que los jeans abrazaban mis piernas, la forma en que mis tacones golpeaban contra la acera con cada paso como un secreto que no podía ocultar. Había ensayado esto en mi cabeza durante días. Cada respiración, cada gesto, cada excusa que haría si alguien viera a través de mí. Pero nada de eso importaba ahora porque ahora estaba a solo un paso de la puerta. Me detuve, con las manos temblorosas, los labios secos, el corazón latiendo tan fuerte que juré que me delataría. No quería entrar, pero tampoco quería seguir viviendo como un fantasma en mi propio matrimonio. Así que abrí la puerta. El salón estaba tenuemente iluminado, las copas de vino caliente tintineaban, la música suave sonaba, las velas en las mesas, la risa flotando en el aire como perfume. Recorrí la sala con la música y allí estaba, sentada en una mesa de la esquina con otras dos mujeres, con el pelo suelto, una mano apoyada en una copa de vino y la otra jugueteando distraídamente con el tallo. Parecía despreocupada. Se rió de algo, echando la cabeza ligeramente hacia atrás. Eso una risa descontrolada que hacía tiempo que no oía. Dios, era preciosa. Se me cortó la respiración. No sabía a dónde ir. Entré en pánico un segundo, indeciso entre quedarme o huir, pero una de las mujeres de la mesa me vio rondando por la barra. Me hizo señas para que me acercara. Casi no me moví, pero entonces mi mujer se giró y me sonrió. No una sonrisa forzada y cansada. No la que me dedicaba en el desayuno o cuando me esforzaba demasiado. Esta era abierta, cálida, curiosa, como si quisiera saber quién era yo. Y yo, música, yo no era nadie. No aquí, no realmente. Pero me acerqué de todos modos. Hola, dije con la voz temblorosa, un tono más suave de lo acostumbrado. Lo siento, soy nuevo. Primera vez. Sonrió más ampliamente. Bienvenida. Soy Hannah. Hannah. Lo dijo como si no nos hubiéramos conocido. Como si yo no fuera el hombre con el que compartía la hipoteca. Como si yo no fuera quien le sujetó el pelo aquella vez que se intoxicó con comida o quien lloró cuando falleció su padre. Pero en ese momento, no lo era. Era una extraña, una mujer nueva en su mundo. Música, y quizás por eso. Cuando extendió la mano y dijo, ven, siéntate. Hay espacio. No lo dudé. Me senté frente a mi esposa real, y la observé a través de los ojos de alguien con quien no tenía historia. Y sentí como si la estuviera reencontrando. Pero no solo a ella. Sentí como si yo también me estuviera reencontrando. No sucedió de inmediato. Durante las primeras semanas, interpreté el papel. Solo escuchaba, sonreía, asentía en los momentos adecuados. No hablé mucho. No podía. Tenía miedo de que mi voz o mis gestos me delataran. Pero Emily se convirtió en una habitual. Aprendí cuándo hablar, cuándo retirarme, cómo integrarme al ritmo del grupo. Música, y para mi sorpresa, comencé a disfrutarlo. No solo por ella, sino porque por primera vez en mucho tiempo, me sentí vista, escuchada, incluso si era detrás de una máscara. Ella y yo comenzamos a hablar más a solas después de que el grupo terminara. Al principio, eran cosas pequeñas, programas que nos gustaban, libros que nunca terminamos, chismes raros de la oficina. Pero entonces, una noche, algo cambió. Estábamos sentadas en un banco justo afuera del salón. El cielo estaba suave con la primavera, y un suave murmullo musical aún llegaba del interior. Abrazó sus rodillas contra el asiento, con la copa de vino suelta en la mano. Música, y ella dijo, ¿puedo decirte algo? Asentí, con miedo de hablar. Apartó la mirada un buen rato antes de responder. Estoy casada, pero creo que estoy desapareciendo en mi propia casa. Sentí una opresión en el pecho. Continuó, con la mirada perdida en la farola. No es un mal tipo. De verdad, creo que todavía me quiere, pero ahora soy como un mueble. Como si fuera parte del decorado. Música, quería decir algo, lo que fuera, pero se me hizo un nudo en la garganta. Lo intenta, música, continuó. Ha hecho todo lo que dicen los libros. Cenas, notas, tareas, pero es como si no estuviera conmigo cuando las hace. Me está manejando como si fuera una lista de tareas. Una lágrima resbaló por su mejilla y se la secó rápidamente. Echo de menos que me conozcan, dijo. Echo de menos ser alguien con quien valga la pena hablar. Quiero volver a ser la persona favorita de alguien. No podía respirar porque yo era el marido del que hablaba. Yo era quien la hacía sentir invisible. Entonces se giró hacia mí con los ojos,
música, húmedos. ¿Alguna vez sientes que alguien te toma de la mano, pero su mente ya está fuera de la puerta? Asentí lentamente. Sí, dije, con la voz apenas un susurro. Sé exactamente cómo se siente. Se inclinó hacia mí. Suavemente, en silencio, música, y la rodeé con mi brazo, su cabeza apoyada en el hombro de alguien que no sabía que era su esposo. Y quería tanto decírselo, decirle que era yo, que estaba aquí, que lo estaba intentando. Pero no lo hice. Porque en ese momento, ella no estaba buscando un esposo. Estaba buscando un amigo. Música, y de alguna manera, me había convertido en el único con quien podía hablar. Así que la abracé. Mientras lloraba por el dolor que le había causado, y la verdad se instaló en mí como agua fría, ella todavía me amaba. Música, simplemente ya no podía alcanzarme. Pero de alguna manera, ella podía alcanzarla. Empecé a cambiar las cosas en casa. No porque lo leyera en un libro, no porque algún podcast me dijera cómo ser un mejor hombre, sino porque mi esposa le dijo a Emily exactamente lo que necesitaba, y yo, música, escuché. Dejé de intentar arreglar las cosas con regalos o planes. Dejé de llenar el silencio con parloteo nervioso. En cambio, bajé el ritmo. La miré cuando habló, no solo a ella, sino dentro de ella. Dejé que sus palabras calaran. Le pregunté cosas más. No intenté resolver sus problemas. Simplemente me quedé ahí. Ella lo notó. Empezó, sentándose un poco más cerca en el sofá de nuevo. Su mano se detuvo un rato más en mi hombro. Empezó a preguntarme qué tal me había ido el día. No solo por costumbre, sino como si lo sintiera. No eran fuegos artificiales. No era una película, pero era real. Una noche, estábamos cocinando juntas, algo que no habíamos hecho en más de un año. Ella picaba cebolla y yo removía una salsa. Y de repente, se rió. Había olvidado lo bien que se siente, dijo. Casi se me parte el pecho. Esa frase fue como la luz del sol. Más tarde esa semana, me tomó de la mano mientras caminábamos por el supermercado. Sin palabras, solo dedos deslizándose entre los míos. Se sintió como el comienzo de algo o el recuerdo de algo que solíamos ser. Pero el miércoles por la noche llegó y ella se vistió un poco más suave. Sonrió un poco más, salió de casa con esa misma silenciosa anticipación que no podía recrear por mucho que lo intentara porque iba a ver a Emily. Música, y Emily, yo, seguía siendo a quien le decía su corazón. Se convirtió en un ritmo. Los miércoles llegaba radiante a casa. Algunas noches incluso la mencionaba. Emily decía lo más gracioso. Algo esta noche o le contaba a Emily sobre ese viaje que hicimos a Maine. Asentía, sonreía, fingía no saberlo. Era el esposo que la ayudaba a sentirse segura de nuevo. Pero ella seguía confiando emocionalmente en la versión de mí que no podía ser cuando era yo. Y cada vez que la oía decir Emily, era como si me elogiaran por una máscara que no podía usar para siempre. Había cumplido mi propósito. Estaba reconstruyendo el matrimonio. Pero lo hacía desde fuera. Y no podía dejar de preguntarme, ¿qué pasa si desaparezco? ¿Dejará de abrirse de nuevo? ¿Fui yo el problema o simplemente la forma en que me presenté? Cuanto más le daba lo que necesitaba como amiga, más temía perderla como esposo. Hay un tipo de dolor que no grita, simplemente te acompaña todo el día, toda la noche, junto a las partes de ti que solían sentirse orgullosas, confiadas o seguras. Eso fue lo que sentí la noche que me llamó su espacio seguro. Estábamos sentadas en el auto después de la reunión grupal. Se ofreció a llevarme. Solo dos amigas riéndonos de la historia de una mala cita de alguien y tomando café para llevar. El aire entre nosotras era suave como solía ser cuando empezamos a salir. Y justo antes de abrir la puerta para irme, lo dijo. No sé qué haría sin ti, M. Eres como la única persona con la que no tengo que fingir. Sonreí. Luego caminé hasta mi propio coche y me senté en silencio durante 20 minutos. Me lo dijo. A mí, pero no como yo, no como su marido, como Emily. Y en ese momento, lo vi claramente. No era solo el disfraz. No era la ropa ni la peluca ni la voz suavizada. Era en quien me convertía cuando los usaba. Amable, paciente, presente, sin prisas, curioso, suavizado en todas las formas en que no era cuando pensaba que ser marido significaba ser fuerte o constante. Ella no amaba a Emily porque era mujer. Amaba a Emily porque, la música, escuchaba, porque la veía. Y esa comprensión me aplastó. Porque ahora sabía que no podía mantener ambas. No podía seguir apareciendo como Emily para siempre. La presión de esconderme se estaba volviendo más pesada. La culpa, las mentiras, las líneas borrosas entre marido y extraño. Era insostenible. Pero si me detenía, si dejaba ir a Emily, ¿se iría la conexión con ella?
¿Volvería Hannah a esa versión tranquila de sí misma, la que apenas hablaba durante el desayuno, la que miraba fijamente a través de mí como si fuera un mueble? Música, y la pregunta que más me perseguía, ¿era demasiado tarde para ser suficiente? No la versión con maquillaje y tacones. Solo yo. Ella se había vuelto a enamorar, no de una nueva persona, sino de las partes de mí que había enterrado hace mucho tiempo. Partes que solo había permitido aflorar dentro del nombre de otra persona. Yo era el problema y yo era la solución. Y ahora tenía que elegir. Dejarla quedarse con Emily y perderla como esposa o reclamarla como esposo y arriesgarme a perder todo lo que finalmente había reconstruido. No importaba lo que eligiera, algo se perdería. Y mientras estaba sentado allí, con las manos apretadas en mi regazo, el rímel todavía ligeramente corrido en mis párpados de antes, me di cuenta de que esta ya no era una historia sobre engaños. Era una historia sobre intimidad y el precio que pagamos cuando olvidamos cómo darla hasta que es demasiado tarde. No he ido al salón en 2 semanas. No porque no quiera. Dios, una parte de mí lo anhela, pero tenía que parar. El peso del disfraz, las mentiras, la versión de mí que solo podía ser escondiéndome tras el nombre de otra persona. Empecé a sentir que le estaba robando algo. No solo a ella, sino a nosotros. Y la verdad es que la extraño. No como se extraña a alguien que se ha ido. ¿Cómo extrañas a alguien que está ahí mismo sonriéndote durante la cena, que ahora te escribe a mediodía solo para decirte, pensando en ti? Sí, nuestro matrimonio, música, es mejor. Hablamos más. Nos tocamos más. Vuelve a tomarme la mano. A veces nos reímos. Risas de verdad, no de esas forzadas que terminan en silencio. Música, pero no es igual a como le hablaba a Emily. Las cosas que compartía con ella. La forma en que se abría, desordenada y cruda. No lo entiendo. No del todo. Entiendo la versión de ella que intenta reconectar con su marido. Música, y no puedo culparla porque yo lo intento. Pero esto es lo que me quita el sueño algunas noches. Sé cómo hacerla sentir segura. Lo he hecho. He sido esa persona. Simplemente no sé si puedo ser esa versión de mí misma tal como soy. Es como si finalmente hubiera encontrado el puente hacia su corazón. Y solo existe cuando soy otra persona. Música, y eso me rompe algo muy profundo. Algunas noches la pillo mirando pensativa por la ventana. Y me pregunto, ¿piensa en ella? En Emily, la amiga que la abrazó mientras lloraba, música, que la dejó hablar sin rechistar, que la hizo sentir valiosa. Escuchando, música, y si lo está, ¿la extraña? No pregunto. No puedo. En cambio, intento cada día aferrarme a la cercanía que hemos reconstruido, estar presente, suavizarme. Música, ser lo que ella necesita, no por obligación, sino por amor. Porque si todo este extraño viaje me enseñó algo, es esto. A veces el amor no te pide que sigas siendo la persona que eras. Te pide que te conviertas en quien la otra persona realmente puede sentir. Y a veces, música, eso significa dejar ir a quien creías que tenías que ser. No sé qué pasará después. Tal vez la distancia regrese. Tal vez no. Tal vez un día se lo cuente todo. O tal vez la historia viva solo en mí. Pero por ahora, la amo de la manera que ella necesita. Incluso si me cuesta un pedazo de la vida que pensé que tenía.